¿Quiénes pueden elaborar y presentar un proyecto de ley? ¿El Poder Ejecutivo Nacional, un legislador o un ciudadano por medio de la iniciativa popular? Este proyecto es presentado en una de las dos cámaras, la de diputados o la de senadores. La cámara que lo recibe será la de origen, que debatirá la iniciativa, pudiendo aprobarla o no. ¿Cuál es el recorrido de un proyecto de ley dentro del Senado hasta llegar al recinto? Se presenta en mesa de entradas. Se abre un expediente otorgándole un número de proyecto y se lo gira a la comisión correspondiente. Las comisiones son equipos de trabajo que agrupan a los senadores. En total hay 27. Señoras y señores, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al Salón Azul del Palacio del Congreso Nacional, donde por iniciativa de la senadora Alejandra Vigo participaremos de la presentación del proyecto de ley de paridad de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del ciclo de diálogos institucionales organizado por la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, que este año celebra 30 años de trabajo. Participan de este panel la senadora nacional por la provincia de Córdoba, Alejandra Vigo, la senadora nacional por la provincia de Río Negro, Mónica Silva, la ministra de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, doctora Teresa Dey, la directora de AMJA, profesora e investigadora de Derecho Constitucional, doctora María Sofía Sagüez, y en la moderación participará el doctor Diego Armesto, abogado de AMJA ante el Ministerio de Justicia. Queremos agradecer y destacar que participan de este encuentro la señora vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, doctora Alicia Aluani, el secretario parlamentario del Honorable Senado de la Nación, doctor Agustín Giustiniani, presidentes e integrantes de los superiores tribunales y cortes de justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrantes de las cámaras federales y nacionales de apelaciones, secretarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces y juezas federales de primera instancia, la señora asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, integrantes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrantes del Poder Judicial de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidentes e integrantes de las siguientes asociaciones y colegios profesionales: Comisión Directiva de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y señoras delegadas de AMJA en las provincias argentinas y CABA, la Federación Latinoamericana de Magistrados, FLAM, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Consejo de Víctimas del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Junta Federal de Jueces de Paz, JUFEPAZ, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ILA, la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género, así como también saludamos a los representantes de Fundación Avon y Fundación Global. Queremos compartir con ustedes el envío que ha realizado la declaración de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que suscribe la doctora María del Carmen Bataini, presidente de JUFEJUS. Ante el anuncio relativo a la cobertura de 2 altas magistraturas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires destaca la importancia de tener presentes los principios que informan
ese acto institucional. De acuerdo al ideario constitucional y en vista de la relevancia de los cargos implicados al presupuesto básico de la idoneidad, se equiparan los referidos a la equidad de género, la especialización profesional acorde a las materias del más alto tribunal de la Nación y la correspondencia con la estructura federal de la República. Respecto a la equidad de género, no puede soslayarse la progresiva evolución en el reconocimiento de los derechos de la mujer, que implica incluir su perspectiva en la toma de decisiones, a partir de un expreso reconocimiento en compromisos internacionales incorporados a la Constitución Nacional. Es dable recordar que hasta no hace mucho tiempo la Corte Suprema de Justicia de la Nación estuvo integrada por 2 mujeres de reconocida idoneidad. No menor resulta para esta Junta Federal que se garantice la adecuada especialidad jurídica y la pluralidad regional que permita reflejar la dimensión federal en la cabeza de uno de los poderes del Estado, tendiente a una mirada integradora del conjunto de la nación. Suscribe en la ciudad de Mar del Plata la doctora María del Carmen Bataini, presidente de JUFEJUS. Damos paso ahora entonces. Queremos agradecer también la participación y la presencia de la senadora nacional Sonia Elizabeth Rojas de Cut. Decía, damos paso entonces a la presentación del proyecto que queda en manos de la moderación del doctor Diego Armesto. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Obviamente que previo a darles la palabra, a mí me gusta hablar también, entonces, pero voy a ser cortito. Ayer estaba en la cama porque tuve 7 días terribles con una gripe impresionante, que cuidarse de la gripe, está bueno porque esto está transmitido en vivo y crear conciencia de la gente que hay que cuidarse de la gripe. Escuchaba a Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, y dijo algo que me llamó la atención con la actividad de hoy y creo que es interesante lo que dijo. Dijo, no llegó sola, llegamos todas, nuestras heroínas, nuestras madres, nuestras hijas, llegamos todas. Y este lugar, el Congreso de la Nación, es el ámbito donde deben darse estos debates. La finalidad principal del Congreso es debatir. En este lugar se ha prestado acuerdo a ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este lugar, todos los que son del interior y ven, los mayores debates se dan en este ámbito en las comisiones y principalmente en la Comisión de Acuerdo en este Senado de la Nación. Por eso creo que es de vital importancia hoy establecer en el debate público, que es lo que recién estábamos hablando con algunas ministras de Corte, en el debate público no se discute la cuestión de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es por ello que celebro y creo que es de vital importancia tratar de debatir estas cuestiones y instalar esta cuestión especialmente y específicamente en el debate público, que la gente comience a debatir y a pensar por qué no hay mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y para no dar más rodeos, voy a darle la palabra para que haga su intervención a la doctora Sofía Sagüez, que es directora de AMJA. Sofía. Muchísimas gracias, autoridades del Senado de la Nación, autoridades judiciales presentes, ministras de muchos tribunales provinciales, representantes de la organización de la sociedad civil y público presente. Es para mí un honor estar aquí para analizar un tema que me convoca personalmente y que nos convoca a todos, pero en primer término me gustaría festejar, celebrar la noción de este diálogo interpoderes que se ha generado entre el Senado y AMJA
Efectivamente, a través del diálogo, hasta a través de este intento de plantear incluso proposiciones contrapuestas, contrarias, es que es posible llegar a instancias superadoras. Solamente a través del diálogo podemos encontrar la solución de propuestas superadoras. Entonces celebro este diálogo y sin duda vendrán muchos más por delante que también trabajaremos en conjunto. Yendo en concreto al tema que me convocaron, y voy a tratar de ser sumamente sintética, me gustaría partir de un diagnóstico. Todos sabemos los números, el tema se ha planteado, se ha desarrollado mucho en la prensa en el último tiempo, los números respecto a la escasa representación de las mujeres, sobre todo en los máximos cargos judiciales, y cómo esto se confronta con una sociedad de alta composición de mujeres y además con la fuerte presencia de las mujeres en los cargos funcionariales, es decir, en lo que es el colectivo del Poder Judicial y los cargos del Poder Judicial. En ese sentido sabemos que si bien hay importantes presencias en el orden provincial, en las altas cortes provinciales, superiores tribunales de justicia, algunos casos se presentan sobre todo excepcionales cuando hay mayoría, y si no, lo que vamos a encontrar es una foto con casi una presencia monopólica, por lo menos en la Corte, una presencia monopólica de varones. Me interesa hacer un diagnóstico no solamente argentino, sino hacer un paso atrás. ¿Qué ocurre a nivel mundial? A nivel mundial encontramos un escenario muy similar. Si vemos lo que ha sido el desarrollo de los tribunales constitucionales y altas cortes, cortes supremas, desde 1900 hasta el año 2016, han habido más de 4.000 jueces varones y solamente cerca de 300 jueces mujeres, de los cuales la gran mayoría son Corte Suprema y solo algunos tribunales constitucionales. Me estoy refiriendo a nivel nacional. ¿Esto qué ocurre? Nos muestra que lo que existe aquí es una situación estructural, una situación en base a patrones, una situación sistemática que se consolida en virtud de lo que se denomina pluricausalidad, múltiples causas que se repiten en distintas partes del globo. Estas múltiples causas que están unidas en términos, como se denomina, policéntricos, es decir, que contribuyen entre sí a sostenerse, múltiples factores que contribuyen entre sí a sostener este escenario generalizado, sistemático y en base a patrones de exclusión de un sector en torno a derechos que se reconocen a otros. Pero incluso si nos enfocamos desde un análisis económico, la exclusión de las mujeres en el acceso a altos cargos jurisdiccionales se da también en países con desarrollo económico. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de construir una herramienta para superar esa situación. La herramienta no va a pasar del lado del desarrollo económico. Es necesario trabajar sobre el verdadero conjunto de causas que genera esa multiplicación de factores de exclusión. Y a mí también me parece importante analizar no solo la foto, no solo el estado estático de la situación. Puede ser que en un país, en un momento determinado, haya mayor cantidad de mujeres o en una provincia o en distintos órganos a nivel nacional. Pero la sociología ha demostrado que existen 4 dinámicas que se dan en torno a la composición de mujeres en las altas cortes, y estoy tomando un estudio de la Fundación Konrad Adenauer que está situado en el año 2006, o sea, un poquito atrás, se debe haber avanzado bastante, pero hay un dato que yo quiero tomar. En algunos países se da una dinámica ascendente, progresivamente van aumentando las mujeres. Es interesante que en esos casos hay países con modelo de designación totalmente opuestos. Por ejemplo, Estados Unidos, donde designa el presidente con acuerdo del Senado, o bien casos como por ejemplo el de Chile, donde designa una comisión con una composición mixta, o el caso de Nicaragua, donde designa el Congreso. En esos países ha habido un aumento progresivo de la presencia de mujeres. En otros casos, la presencia de mujeres se ha estancado, como sería el caso de Brasil o el caso de República Dominicana. Y también en ambos supuestos difiere el mecanismo de nombramiento. En otros casos, en otros países, la presencia de mujeres ha sido cíclica. Es decir, en algunos momentos hay una fuerte presencia de mujeres y luego se da la regresión para luego dar un fenómeno pendular. Podemos citar en esos supuestos, por ejemplo, el caso de Bolivia, Ecuador, Uruguay, donde también el mecanismo de selección es opuesto. En el caso de Bolivia, elección popular a través del sistema electoral de los jueces del Tribunal Constitucional. En el caso de Uruguay, por decir uno, Asamblea General, o en el caso de Ecuador, una comisión calificada con concurso.
Y finalmente está el caso de Argentina, la regresión y estancamiento, que nos pone en una posición en lo que es Corte Suprema muy particular en un escenario y muy negativa en un escenario a nivel derecho comparado. Pero ¿para qué nos sirve la película? ¿Por qué es importante ver la dinámica? A mí me gustaría sacar dos elementos. En primer lugar, porque no podemos emitir un juicio valorativo teniendo en cuenta la foto. A veces pueden existir en determinadas provincias, por ejemplo, que existen una fuerte presencia de mujeres, pero cuidado que la dificultad está en el sostenimiento de la presencia de mujeres en las altas cortes. El sostenimiento. Y hacia allí tiene que atacar el remedio jurídico que se quiere articular. Y el segundo punto es que la presencia de mujeres en las altas cortes no se puede vincular al mecanismo de selección. Los diagnósticos son independientes al mecanismo de selección. Por eso la solución que se procure debe adoptarse a través de alguna acción positiva independiente del mecanismo de selección en sí. Entonces, esto nos permite arribar a una conclusión sistemática, dificultades en el sostenimiento, no se vincula al desarrollo económico y no se vincula al mecanismo de selección. Pero ¿cómo impacta este diagnóstico con nuestro ordenamiento jurídico? ¿Qué genera este diagnóstico y por qué importa este diagnóstico para nuestro ordenamiento jurídico? Por supuesto que lo primero, lo más evidente, lo que salta a la vista es la vulneración de derechos de las mujeres. Vamos a encontrar que esta existencia justamente de patrones sistemáticos, muchas veces sostenido por estereotipos culturales, genera lo que se considera en la Corte Interamericana una discriminación estructural, una exclusión, un sometimiento de un grupo de personas en el goce de un derecho reconocido a otro, una desventaja comparativa, y eso es violación al principio de igualdad. Y es importante esto porque el derecho a la igualdad es uno de los derechos más consagrados en los ordenamientos jurídicos. Los tenemos en reglamentos, los tenemos en leyes, los tenemos en constituciones, los tenemos en convenciones genéricas y en convenciones específicas. Pero este es un ejemplo concreto cuando el derecho no logra traducirse a los hechos. Y eso es algo transversal que nos importa en múltiples dimensiones. Que el derecho no se pueda medir en peso libro es algo grave para toda la sociedad, no solamente para los derechos de las mujeres, no solamente para la discriminación, aunque obviamente en este caso directamente sí. En segundo lugar, hay una invisibilización de las mujeres en la toma de decisión de las altas cortes cuando eso no se verifica. Y esto es importante si concebimos en una dinámica actualizada el concepto de igualdad, que no es solamente la no exclusión o no es solamente la no neutralidad, sino que también implica la visibilización, el reconocimiento, el valor simbólico de la presencia de múltiples sectores en los órganos de toma de decisión. Y finalmente, el otro punto que a mí me interesa es que acá hay una violación de un derecho a la participación, una violación de los derechos de las mujeres a la participación en la toma de decisiones políticas, que está específicamente consagrado en el artículo 7 de CEDAW y que además es un derecho de suma trascendencia porque es un derecho instrumental. A través de la participación en la toma de decisiones políticas es que se consagran y se respetan otros derechos. No es la participación, o sea, no es la falta de mujeres en órdenes que no tengan un efecto multiplicador. En este caso, la falta de participación de mujeres en órganos de decisión política, en este caso política jurisdiccional, genera un efecto cascada o atrofia el efecto cascada en la protección de los derechos en general. Pero además de los derechos de las mujeres, aquí hay mucho más involucrado. Y la falta de participación de mujeres en los altos cargos judiciales impacta negativamente en lo que se denomina la dimensión colectiva de la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha trabajado en los últimos años, especialmente en casos relativos a Venezuela, lo que se denomina la dimensión colectiva de la justicia. Una justicia adecuada, imparcial, representativa, etcétera, no solamente beneficia a la persona que es justiciable, al que se acerca en un proceso, beneficia a toda la comunidad, beneficia al Estado de Derecho. Es un elemento indispensable para el Estado de Derecho. Entonces, la falta de participación de determinados sectores en los altos cargos del Poder Judicial atenta contra la dimensión colectiva de la justicia, porque se ha demostrado que la composición plural, no monocromática, no monopólica de los
altos, sobre todo los altos cargos jurisdiccionales, pero también, por supuesto, de los cargos a que refiere el proyecto, genera de manera positiva un impacto en torno a representatividad, efectividad, confianza pública, legitimación social, calidad de decisión colectiva. Es decir, cuando se escuchan varias voces en un órgano colectivo, es más probable que ese órgano llegue a una decisión de mayor calidad. Entonces, no estamos acá hablando solamente de los derechos de las mujeres, que ya por sí es sumamente importante, sino estamos hablando de la calidad, la efectividad y la representatividad de la justicia como en su dimensión colectiva, como un bien de toda la comunidad. Esto nos lleva entonces a al último punto que quisiera tratar. ¿Por qué la necesidad de un proyecto? ¿Por qué la necesidad de un proyecto en el Poder Legislativo y por qué la necesidad de un proyecto de acciones positivas? Hoy en día ya no se concibe, ya ha quedado anacrónico, ha quedado en el pasado, esta idea de que las acciones positivas son algún tipo de privilegio o algún tipo de compensación. No, las acciones positivas son una inyección de efectividad para un ordenamiento jurídico que si no queda plasmado solamente en el texto de la norma. Las acciones positivas son mecanismos para llevar del libro, de aquella expresión de deseos que puede ser nuestra Constitución, a una Constitución material, a una realidad. Implica, por supuesto, un tratamiento específico, un tratamiento diferenciado, pero como lo ha admitido el mismo texto constitucional en el artículo 37 con relación a la postulación a cargos electorales, como lo admite y exige CEDAW en términos generales la aplicación de acciones positivas y como lo tenemos en el 75, inciso 23. Es una herramienta eficaz y además es una herramienta constitucionalmente habilitada. Y es una herramienta que ha probado su efectividad, en particular en torno a la discriminación estructural, y la composición actual del Senado es un claro ejemplo de ello. Estamos hablando de 1947, cuando las mujeres podían empezar a acceder a ejercer cargos de esta naturaleza, un 2% de representatividad, y hoy estamos hablando de niveles que, dependiendo de diputados o senados, superan el 30% y llegan a alcanzar casi el 50%. Entonces es una medida efectiva. En últimas palabras, y solamente voy a decir esta última idea, ¿por qué es importante que esta medida efectiva la adopte el Poder Legislativo? Porque es el único poder que puede adoptar medidas de acción positiva. La medida de acción positiva es una medida que genera la última instancia de reforzamiento del orden jurídico en torno a igualdad y requiere necesariamente la legitimación democrática y el debate en miras a dos objetivos. En primer lugar, a su legitimación, pero en segundo lugar a su eficacia, porque es solamente en el ámbito del Poder Legislativo que se pueden incorporar todos los datos extrajurídicos necesarios para conocer la sociedad sobre la cual la medida de acción positiva se dicta. Entonces, es el momento imprescindible, es el momento donde la exigencia está, es el lugar adecuado y es la técnica apropiada, no solamente para beneficiar a las mujeres y el efectivo respeto de los derechos de las mujeres, sino para la consolidación de la dimensión colectiva de la justicia y, en definitiva, la consolidación del Estado de Derecho. Así que muchas gracias por este proyecto. La palabra de la doctora María Sofía Sagüez, directora de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Queremos destacar y agradecer que esta presentación cuenta con la presencia de la senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, quien además es la presidenta de la Comisión de Acuerdos de esta Cámara Alta. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra a la senadora nacional por Río Negro, Mónica Silva. Señora senadora. Bueno, muchas gracias. Gracias a cada una y a cada uno de ustedes por estar acá. Verdaderamente este proyecto ha hecho que nos encontráramos con Alejandra Vigo en nuestro interés por pensar la posición de las mujeres en el ámbito institucional y, por supuesto, en la sociedad toda. Así que quiero agradecer profundamente a Alejandra Vigo, que me participó de su proyecto y me invitó a acompañarla, cosa que hice con muchísimo gusto, porque este es un ámbito institucional en el que hay que defender la presencia de las mujeres. Y también agradecer
que esta situación me ha permitido conocer a la doctora Susana Medina y a la ministra Teresa Dey, ambas también sumamente comprometidas con la Asociación de Mujeres Juezas, que verdaderamente desde hace 30 años vienen trabajando fuertemente para posicionar la presencia de las mujeres en el ámbito judicial. Cuando digo la presencia de las mujeres, quiero referirme particularmente al hecho de que desde el punto de vista política esto tiene ciclos. La comprensión de la existencia de mujeres dentro de los organismos institucionales tiene ciclos, y a veces hay ciclos de negacionismo. Es como si existieran ciclos en los que la presencia de la mujer se niega, o se niega la existencia de una lucha legítima por participar, como si las mujeres no participaran porque no desean hacerlo, porque declinan ese lugar o porque gentilmente deciden cedérselo a otra persona. Esto no es así. Históricamente sabemos que el lugar institucional de las mujeres ha sido algo para luchar, algo para trabajarlo profundamente, porque de otro modo no hubiera sido posible. Este es el modo por el que es posible que los poderes legislativos provinciales y el Poder Legislativo Nacional tenga una composición en paridad. Antes esto no era posible, y por eso se trabajó muchísimo. Y hubo quienes en su momento estuvieron en posiciones en contra de esta situación. Hoy en día volvemos a escuchar posiciones de negación de esta situación histórica. Lo mío no es la justicia, no estoy cercana al estudio de los distintos poderes, pero sin embargo, en contacto con la Asociación de Mujeres Juezas, estuve analizando profundamente lo que se llama el mapa judicial de la Argentina. Y ahí descubrí cosas muy interesantes que la doctora Sagües ha dicho recientemente, cosas como que hay lugares, hay aspectos, hay puntos donde las mujeres han podido acceder, pero los más altos cargos en las más altas cortes es muy difícil todavía cubrirlos con la presencia femenina. Por eso estamos acá, por eso la senadora Alejandra Vigo ha preparado este proyecto, porque ha detectado que esto no va a ocurrir la presencia femenina con sostenimiento si no intervenimos positivamente desde el Poder Legislativo. Este diálogo interpoderes que hoy comienza y que entendemos va a tener una continuidad hasta el momento en que el proyecto sea tratado, este diálogo interpoderes también puede enriquecer la letra del proyecto. Seguramente va a enriquecer la letra del proyecto. Y básicamente lo que es importante saber es que este camino, que tiene una profunda raíz histórica, cultural, del modo en que las mujeres hemos sido preparadas culturalmente para ceder nuestros lugares, es un modo que hoy tenemos que revertirlo. Tenemos que cambiarlo, es algo que está en nuestras manos, y quienes tenemos la posibilidad de ocupar estos lugares debemos, diría, usarlo. Quienes tenemos esta posibilidad debemos ejercer esa potencialidad y tratar de modificar lo que hoy no es exactamente lo que queremos. La mirada de la mujer en las más altas cortes es sumamente necesaria, es sumamente importante. Nos va a traer aparejados cambios en muchos aspectos que hoy la sociedad todavía necesita cambiar. Y verdaderamente
creo que esta es la oportunidad histórica perfecta para que nosotros hagamos presente este proyecto de autoría de la senadora Alejandra Vigo. Esta es la oportunidad, porque esta es la oportunidad en que el contexto histórico nos dice que hay gente que niega la existencia de estas desigualdades de las que nosotros somos sujetos históricos. Nosotras somos sujetos históricos de estas desigualdades. Entonces, esta es la oportunidad exacta. Agradezco nuevamente, Alejandra, muchísimas gracias por haber confluido en este interés que tenemos ambas. Y bueno, ojalá que de este ciclo de conversaciones salga justamente un proyecto que llegue a tener el efecto que nosotras esperamos, que es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté integrada por mujeres también. Gracias. La palabra de la senadora nacional por Río Negro, Mónica Silva. Estamos compartiendo esta presentación desde el histórico Salón Azul del Palacio Legislativo a través de la transmisión en directo de Senado TV. Invitamos a hacer uso de la palabra a la ministra de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, doctora Teresa Dey. Señora ministra. Bueno, muchas gracias. La verdad, un placer y un orgullo poder estar aquí en el Senado de la Nación con mis colegas ministras de Corte de distintas provincias, Córdoba, Chubut, Catamarca, Entre Ríos, Misiones, Ciudad Autónoma. La verdad es una gran responsabilidad, bien como decían quienes me precedieron, y cuando uno tiene esta oportunidad, tiene que ejercerla y tiene que poner en palabras la realidad que nosotros tenemos en la Argentina. Gracias a AMJA, que me dio la posibilidad de conocer a todas estas ministras y otras más que hoy no han podido estar acá, juezas de la comisión directiva, que las veo sentadas allí y que todas hemos tenido y tenemos varias dificultades cuando ejercemos nuestros cargos. Un poco el tema del proyecto de ley, yo he querido visibilizarlo a través tal vez de algunos esquemas que he hecho para que se vean. Siempre es bueno hablar y también que lo puedan ver. El proyecto de ley, la verdad que me parece muy bueno, de ambas senadoras, y habla de una palabra que cuesta mucho, ¿no? Equilibrio. Dice equilibrio de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales federales. Alejandra Vigo y Mónica Silva, dos representantes también del interior, Córdoba y Río Negro, que han puesto en palabras la necesidad que tiene nuestra justicia. Para comenzar, quise traer a colación las mujeres en la justicia argentina. Es decir, para ello nosotros tenemos el mapa de género de la justicia argentina, que comenzó a realizarse en el año 2010 y luego, no es casualidad, de la Oficina de la Mujer y de la Oficina de Violencia Doméstica, dos oficinas que empezaron a funcionar en la Corte porque habían dos mujeres en la Corte. No es poco lo que estoy diciendo. Este mapa de género se realiza en virtud de los datos que brindan tanto la Justicia Nacional, las justicias provinciales, los ministerios públicos fiscales y los ministerios públicos de la defensa. Y en esto se va evolucionando y nosotros podemos observar que, esto lo paso, el sistema judicial del país, también en el sistema de la nación, de la justicia federal, de la justicia provincial, siempre encontramos en general más mujeres que varones, 56%, 58%, 62% en la defensa. Esto es general. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos? En la magistratura. Ahí es donde empieza el primer inconveniente, que también se ha podido salvar, y lo tengo que repetir y he ido un poquito más allá. En la magistratura
se accede a través de los consejos de la magistratura desde hace bastante tiempo, es decir, que se rinde, porque cuando hablamos de mujeres, lamentablemente empiezan a hablar de idoneidad, como si no la tuviéramos. Y en los consejos de la magistratura, donde se rinde, que no es el caso de los tribunales superiores, en los consejos de la magistratura, ahí sí que rinden bien las mujeres, y ahí sí que hay más mujeres que rinden. Pero entonces, ¿por qué seguimos teniendo una menor cantidad? Porque luego hay que elegir, y ahí es donde viene el problema. Miren acá, en este cuadro, nosotros tenemos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación un 0% de mujeres, ¿sí? Es decir, en nuestra Corte los 4 integrantes son varones. En el Ministerio Público Fiscal de la Nación hay un 28% de mujeres en la magistratura, todo lo que son fiscales de cualquier instancia. En el Ministerio Público de la Defensa de la Nación tenemos un 38%, ¿sí? Es decir, que todo ese 57, 58% es solo para personal administrativo y funcionarios, pero en las magistraturas no. Y voy a los tribunales federales y nacionales. Allí tenemos un 31% en general, y si hablamos de tribunales de Cámara, tenemos un 24% nada más de mujeres. Cuando nos vamos a la justicia provincial y a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco llegamos al 50%. Tenemos un 45% de mujeres, y en el Ministerio Público Fiscal también de las provincias y de Cava tenemos un 43% de mujeres. Y en la defensa ahí sí tenemos un 60%. Miren ustedes cómo en la magistratura, no obstante rendir bien, no siguen eligiendo a las mujeres. Y hablando de tribunales superiores de justicia, allí tenemos un 34%, en los ministerios públicos fiscal, en la Procuración General es un 4% de mujeres, porque los procuradores generales son varones, y la Defensoría un 36%. Ustedes verán cómo cambian los números, cómo la lectura, si la vemos en general, decimos, ¿hay más mujeres en el sistema judicial argentino? Sí, hay más mujeres, pero en tareas administrativas y de funcionariado, no en la magistratura. Todos estos cuadritos no son muy lindos, pero los hago yo. Entonces, esto lo traje, es como un mero ejemplo, Consejo de la Magistratura de la provincia, que hoy estoy presidiendo. Las propuestas que hubieron, ¿sí? Las propuestas en el 2021, 2022, 2023 y 2024. Verán que son más mujeres que varones. 15, 9. En el 2022 estuvo más equilibrado, pero en la provincia de Mendoza las mujeres propuestas han sido 63 y varones 38, hasta el 31 de mayo de este año. Pero ustedes miren en la designación. Se han designado 20 mujeres y 14 varones. En la provincia de Mendoza podemos decir que en los últimos 3 años y medio se han designado más mujeres, pero si ustedes ven la proporción, hay menos varones que van en terna en proporción y se eligen más. No obstante, quería mostrar esto y no he mostrado las que rinden bien, porque los que van en terna son de un grupo que rindieron bien, son más mujeres. O sea, las mujeres rendimos bien, ¿sí? Y después no nos eligen, eso hay que tenerlo en cuenta. Esa comparativa, ven cómo baja cuando hablamos de cargos de tribunales superiores, baja estrepitosamente. Quise hacer una tarea sobre los tribunales y por eso es simplemente un dibujito, las máximas autoridades de los poderes judiciales provinciales, ¿sí? Ya lo dije, un 34% son mujeres y un 66% son varones. Fíjense, acá por eso quería mostrarlo, porque acá en el mapa podemos ver bien cómo en Corrientes y en Formosa no hay mujeres. Esos 2 tribunales no tienen mujeres. En estas provincias, que está la mía, tenemos una sola mujer, ¿sí? Neuquén, San Juan y Mendoza, una sola mujer. La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero. Una sola mujer, con 3 varones en Buenos Aires, en La Pampa 4, bueno, en Mendoza 6. Y así, esto es nuestro mapa,  2022 de cómo estamos integrando los tribunales superiores.
2 mujeres encontramos en Chaco, Río Negro, Chubut, San Luis, Tierra del Fuego, Córdoba, La Rioja y Tucumán. Hemos logrado tener 2 mujeres en estos tribunales. En Cava, Catamarca y Santa Cruz tenemos 3 mujeres y en Catamarca tenemos igualdad y en Ciudad Autónoma tenemos mayoría. Igual que en Santa Cruz, son esos 2 lugares donde hay mayoría de mujeres, 2 de 25 jurisdicciones. Y luego tenemos en Entre Ríos 4, Jujuy, Misiones y Salta, pero con la particularidad que siempre hay un hombre más. En algún momento lo que tenemos que lograr es, como dicen ustedes, que esto sea estable y también vamos a ver qué soluciones han habido en las provincias. Esta normativa que puse a observar, ¿cuál es la normativa que permite acceder a las mujeres? Porque es necesaria. Estoy convencida que tiene que haber una ley que disponga, tal como lo hacen las senadoras, o un porcentaje mínimo, o si no, como lo dice la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es del año 1996, que dice que en ningún caso el Tribunal Superior podrán ser todos del mismo sexo. En ningún caso. Es decir, esto desde ese año ha abierto la posibilidad de que siempre hayan mujeres en el tribunal. La provincia de Entre Ríos, en el año 2020, dispuso una modificación a la Ley Orgánica de Tribunales donde dice que para designar nuevos integrantes se debe atender en forma progresiva para dar cumplimiento a la paridad de género. También encontramos una norma parecida, perdón que me fui para atrás. No, me fui para atrás. En la provincia de Santa Fe, porque es muy parecida, ¿no? Río Negro es más parecido a Cava. En la provincia de Santa Fe también atenderán de manera progresiva para posibilitar el cumplimiento del principio de paridad de género. Verán que en las provincias se incorporan, pero en estas poquitas provincias, en Río Negro, que es del 2022, habla que deben conformarse con integrantes de ambos sexos, o sea, muy parecido a lo que es Ciudad Autónoma. Y luego no puedo dejar de no mencionar este decreto, el 222 del 2003, ¿sí? Este decreto ha sido suficiente, logra el equilibrio de género. Yo creo que necesitamos una norma que logre este equilibrio. Este decreto no es suficiente. Dice el artículo 3 que al momento de la consideración de cada propuesta se tenga presente, en la medida de lo posible. No podemos estar dependiendo de la medida de lo posible. Este decreto del año 2003 hoy nos muestra que no ha sido efectivo ni puede mantenerse en el tiempo. Habla de posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, la especialidad y procedencia regional. Es decir, este decreto no es suficiente. Acá lo he desagregado, las diversidades de género, las especialidades profesionales. Es todo, les diría, una buena expresión de deseos, pero que no se hace efectivo. Y con las expresiones de deseos no podemos llevar adelante lo que nosotros y nuestro país necesita. Y bien, ¿cómo no hablar del Senado de la Nación? Porque hemos estado hablando de nuestros tribunales de provincia, de las pocas normas que hay en relación a lograr un equilibrio o lograr una paridad de género, que no obstante no se logra, sin esas normas o con algunas pequeñas que hay en algunas provincias. Pero acá, desde el punto de vista del derecho político, sí han habido, desde 1947, distintas normas que han ayudado a que el Congreso se integre con mujeres, ¿sí? Y no nos hemos quedado atrás porque hemos seguido hasta en el 2017 porque si no, no se cumplen las normas. Siempre encuentran una vuelta para que las mujeres no lo integren o entonces tenemos que ir haciendo reformas permanentes. Y la ley de cupo femenino de 1991, cuya autora fue Malarro de Torres, senadora mendocina, logró que esa brecha que había
en 1952 a 1993, que era menos del 6%, se pudiera superar. Es decir, ¿hace falta una norma? Vuelvo a decir, sí hace falta una norma, porque lo demuestra los números, nos lo demuestra la realidad. Hoy nuestro Senado de la Nación tiene 33 mujeres y 39 varones. No es poca cosa. Del total de 72 senadores, se requieren 48 para dar un acuerdo para integrar nuestra Corte de la Nación. Hoy las mujeres tienen una responsabilidad acá en el Senado. Hoy no tenemos que mirar y echar la culpa a otro. Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de no dar esos 2/3. Necesitan de las mujeres para que se elijan los nuevos integrantes de nuestra Corte de la Nación. Entonces, quise hacer este final porque nosotros entre el 2005 y el 2014, nuestro Tribunal Superior estuvo integrado por 2 mujeres. Del 2014 al 2021 vamos hacia atrás y estuvo integrado por 1 mujer. Hoy no tenemos mujeres en nuestra Corte. ¿Es ahora, me pregunto, en el 2024 el momento de integrar la Corte con una mujer o tenemos que seguir esperando? ¿Por qué pongo estas fechas? Porque también no perdamos de vista que para los integrantes de la Corte de la Nación no es un cargo que dura 4, 2 o 3 años. Dura hasta los 75 años, dura 20 años, 25 años. Nuestros nietos tal vez no vean una mujer en la Corte. Tenemos, ¿por qué pongo 2030? Porque uno de los integrantes actuales va a cumplir los 75 años. Esa sería la otra gran posibilidad que tenemos, 6 años. O en el 2031 y lograríamos casi un milagro de tener 2 mujeres. Y si queremos mayoría, bueno, hasta el 2033 no esperemos. Creo que la respuesta a los interrogantes la tiene hoy el Senado de la Nación. Muchas gracias. La palabra de la doctora Teresa Dey, ministra de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza. Estamos compartiendo la presentación del proyecto de ley de paridad de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La palabra de la senadora nacional por la provincia de Córdoba, Alejandra Vigo. Señora senadora. Bueno, muy buenos días, o ya casi tardes a todas. Quiero agradecer profundamente la presencia de quienes nos acompañan hoy y que han organizado esta jornada por demás importante, que es la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina, con su presidenta, la doctora Susana Medina. Quiero agradecer al resto del equipo de la Asociación de Juezas, destacar la presencia de la vicegobernadora de Entre Ríos, de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cava, de las ministras de los tribunales superiores de las provincias de Córdoba, Chubut, Mendoza, Catamarca, Misiones. Quiero agradecer la presencia y el respaldo de la Legislatura de Córdoba a nuestro proyecto. Aquí está presente la vicepresidenta Nadia Fernández del Poder Legislativo de la provincia de Córdoba, que se ha expresado a través de un proyecto de declaración en este sentido. Quiero agradecer la presencia de las funcionarias provinciales de distintas provincias, senadoras que nos acompañan hoy, muchas gracias. Las autoridades del Senado, quiero aprovechar para agradecer a la vicepresidenta de la Nación, a Victoria Villarroel, que no dudó un minuto en atendernos y ponernos el Senado a disposición, cosa que al menos yo no estaba acostumbrada a que así sucediera. Así que quiero agradecerle a ella ese gesto de habernos recibido con la Asociación de Juezas,
con Mónica para organizar este ciclo que me parece más que importante en estos momentos, y quiero agradecer de paso, aprovechar la presencia de nuestro secretario parlamentario, el doctor Agustín Giustiniani, que se encuentra presente aquí en representación de la vicepresidenta. Bueno, dicen que hablar al final siempre es más fácil porque ya se dicen muchas cosas de lo que uno quiere decir. Nosotros hemos presentado un proyecto el 26 de marzo con 4 artículos, simple pero concretos, sin especulaciones y falsas ideas. Un proyecto que, como bien se dijo aquí, tiene en su artículo primero, habla, lo voy a leer textual, modifica el decreto ley 1285 del 58, fíjense ustedes de dónde venimos con la integración de la Corte, que planteamos que quede redactado de la siguiente manera: la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará conformado por 5 miembros, tal cual está hoy la conformación de la Corte Suprema de Justicia, con representación federal de distintas jurisdicciones e integración de un mínimo del 30% de mujeres. Al momento de su tratamiento puede plantearse, por supuesto, y lo vamos a ver más adelante, la ampliación. No hemos querido meternos con el número de la integración de la Corte porque nos parecía que iba a ser una larga discusión y, como bien decía Teresa, la excusa perfecta para que no pudiese salir ninguna resolución al respecto. En el artículo 2 también estamos incluyendo, con este mismo criterio federal de integración del mínimo de 30 mujeres, los tribunales federales colegiados en un mínimo de 30% de mujeres. El artículo 3 modifica, para incluir los términos de jueces y juezas, el artículo 31 del decreto 1285. Y quiero empezar retomando algo que decía Teresa, que me parece importante, y que es el criterio que hemos querido tomar para esto, que me parece que refleja razonablemente una posibilidad, y que es el criterio de equilibrio. ¿Por qué equilibrio? Porque nosotros, me parece que es un concepto clave a la hora de querer incluir la participación plena de las mujeres con otra mirada, que todas sabemos que existe, y por otro lado, la representación federal. Me parece que ese es el equilibrio, y esa palabra, ese concepto, es el punto de inflexión en este proyecto. En esto nos parece, a posteriori se dio toda una discusión en la Argentina, donde a raíz de la propuesta del señor presidente de la Nación, que nos parece que esa omisión en la postulación de juezas está absolutamente contradice y conculca, como lo hemos puesto en los fundamentos, primero el artículo 75, los incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional, no estamos descubriendo nada, ni estamos poniendo en valor nada que ya no se haya puesto. Nuestra Constitución Nacional ordena al Congreso promover acciones positivas para la igualdad de oportunidades respecto a las mujeres. El artículo 37, efectivamente, dispone que se deberán dictar acciones positivas para garantizar la igualdad entre varones y mujeres en el acceso de cargos electivos y cargos partidarios. Por otro lado, esta decisión de no incluir mujeres en la integración de la Corte Suprema y, por supuesto, de los tribunales federales, de los órganos de los tribunales federales, se contrapone con preceptos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que obliga a los estados nacionales a favorecer el acceso de las mujeres a cargos públicos y funciones públicas en condiciones de igualdad, poniendo énfasis expresamente en esto de considerar a la Convención como un tratado
supranacional de rango constitucional. Por otro lado, todos sabemos que la Argentina también ha suscrito la Convención Interamericana de Belén do Pará, que impone a los estados el deber de asegurar el acceso igualitario a las mujeres a la función pública, especialmente en aquellas que implican la toma de decisiones. Durante todo este tiempo que ha transcurrido, bien lo decían quienes me han precedido en el uso de la palabra, ha habido acciones de carácter positivo que han permitido esta participación de las mujeres. Y en eso es muy importante mencionar que en la propia Corte Suprema de Justicia, en el informe 2022, que también hacían referencia recién, se dio cuenta que el total de las personas de la justicia argentina llegaban al 57%, pero solo el 30% alcanzaban esas jerarquías superiores. A la asociación, el primer día que yo me reuní, por supuesto, con miembros de la Asociación de Mujeres Juezas en la provincia de Córdoba, plantearon algo tan simple como esto, de que en realidad en nuestro país existen en todo el territorio numerosas juristas, mujeres de probada solvencia académica y gran experiencia en lo que hace a la gestión jurídica y a la integración en no solamente los casos que hemos tenido en la Corte Suprema de Justicia, sino en los propios tribunales superiores provinciales. Pero me parece que lo que hay que debatir hoy aquí, o lo que tenemos que tener presente, es por qué razón nosotros queremos que la Corte Suprema de Justicia se integre por mujeres o esté integrada por mujeres, porque como bien se dijo aquí, además de los preceptos de la Constitución y todas las convenciones suscritas por nuestro país, todos sabemos que la posibilidad de integrar la Corte Suprema por las mujeres hace a la gran diferencia. Porque no me cabe duda, no soy una mujer, hoy hablábamos con mi compañera, con Mónica, de que realmente llegar a estas instancias, poder nosotras explicar un proyecto, pero no somos mujeres de la justicia, somos mujeres en todo caso de la política y además de mujeres de la política somos quienes hoy tenemos la posibilidad, la herramienta fundamental para que esto, como bien decía la doctora, pueda ser una realidad de una vez por todas en la Argentina. Decía que el paso de las mujeres en la Corte Suprema nos está indicando eso de la diferencia en estar integrado ese organismo por mujeres a no estarlo. Los dos ejemplos, como bien se dijo aquí en esa afirmación, son las juezas, la doctora Hayton de Nolasco y la doctora Argibay, ambas ministras de la Corte Suprema de Justicia, que generaron impactantes transformaciones. Ustedes que son mujeres y hombres de la justicia, del ámbito de la justicia, lo saben mejor que nosotras. Generaron importantes transformaciones de género en todo el país. La primera de ellas, de las medidas, fue la creación de la Oficina de Violencia Doméstica y la segunda, la Oficina de la Mujer, las que fueron replicándose luego en otras jurisdicciones y en el caso de nuestra provincia fue una de las iniciativas de las propias ministras del Superior Tribunal, de las propias integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba. Que fueron pioneras en este planteo, pero gracias a la contribución de estas ministras con esa mirada particular, con esa mirada distintiva en la Corte, podemos hoy tener tener a mano este mapa de las mujeres en la justicia, tener el registro de femicidios, que eso también ha sido un aporte valiosísimo a partir de la integración de las mujeres,
un registro de acciones de género en la magistratura y en los ministerios de defensa y público fiscal. Recién se hablaba aquí de las decisiones de calidad. Y yo siempre digo que la política debiera parecerse al mundo, y en eso también la justicia debe parecerse al mundo. El mundo no está integrado solamente por varones, está integrado, gracias a Dios, por una parte que damos sí o sí, reconozcan o no, una mirada particular, especial y yo diría específica. Y en esto, además de la jurisprudencia con mirada de género, Argibay y Hayton influyeron en decisiones trascendentes como la prohibición de la probation en las causas de violencia doméstica y de violencia familiar, y por eso es necesario que exista una herramienta. Nosotros hemos planteado la nuestra como base para una discusión que se pueda dar en serio y que llegue a ser efectivo esto que estamos planteando. Porque necesitamos seguir el ejemplo de la mayoría de las provincias, donde más o menos en números, todos los tribunales superiores de las provincias están integradas por mujeres. Entonces ahora es como si se hubiese querido dar un paso para atrás en una negativa que más que política es una negativa, por supuesto hablo desde mi opinión, es una negativa a mirar la realidad que existe y que la Argentina debe en todo caso fortalecer. Necesitamos, decía, seguir el ejemplo de las provincias como mi provincia, la provincia de Córdoba, pero también Cava, que se hizo, que es un caso muy particular. Por eso celebro que hoy nos acompañe la presidenta del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, que fue muy significativo, porque actualmente también se ha dicho de 142 integrantes de los tribunales superiores del país, 48 solamente son mujeres, y hay todavía 2 provincias que mantienen sus tribunales superiores sin ninguna mujer, ¿no? Sí, Formosa y Corrientes. Así que bueno, por ahí podemos también animar a las juezas y amigas de Corrientes y de Formosa, porque créanme que la mirada hace la diferencia. Y por supuesto nuestra Corte Suprema. Por eso no podemos coincidir con los candidatos que propone el gobierno, porque no podemos coincidir. Y no quiero, porque esto desconoce realmente la tendencia universal de avanzar hacia una igualdad real entre varones y mujeres en todos los cargos públicos. Por eso nos hemos expresado, me he expresado firmemente diciendo que no compartimos la decisión del presidente en nominar los 2 varones a la Corte y no dar a su vez respuesta a esto que ya a esta discusión que se está debatiendo en toda la Argentina, que no lo estamos haciendo simplemente desde el ámbito político o desde el ámbito legislativo. En la Argentina se está debatiendo cómo va a ser la Corte Suprema futura, y en eso también la necesidad de que esa Corte sea integrada de manera equilibrada, haciendo hincapié en ese concepto primero que para nosotras es básico y que es el concepto del equilibrio. Y quiero decir sobre esto algo que quizás no se animen otras, pero que yo sí me voy a animar. Quiero comentarles, no sé, supongo que lo sabían, que el decreto 222 de 2003, en su artículo 3º, es el decreto que fija, después de muchos años, e incluye este concepto de la integración igualitaria.
y plantea exactamente eso. Ese decreto fue un decreto de por entonces presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner. Por eso no puedo justificar ni puedo entender el silencio de tantas mujeres que han hecho tanto por esto que contaban recién quienes me antecedieron el uso de la palabra, de poder tener, estar en un pie de igualdad, tener una misma oportunidad en los estamentos públicos y en los espacios de decisión de todos los estamentos públicos de la Argentina. Esa es la modernidad. La modernidad no es retraso, sino la modernidad es avanzar a partir de lo que ya se ha conseguido. No quiero en esto tomarme con la idoneidad de los propuestos, ni pensar que puede haber alguna otra falsa intención en esto de ponerse firme en una decisión que a las claras hace que nuestro país pueda retrotraer en su condición jurídica y en su condición de transparencia en lo que hace a los espacios públicos y a la decisión en los espacios públicos. Por eso creo que la resistencia, y esto es muy importante, que la resistencia en jurisdicción federal a resistirse a reconocer las contribuciones de las mujeres, de las juristas y su acción de pares a la hora de integrar los altos cargos judiciales, nos coloca, y eso es gravísimo, a la Argentina en el deshonroso sitial de ser el único Estado latinoamericano que no tiene representación femenina en el máximo Tribunal de Justicia Nacional. El Estado Nacional tiene obligaciones y compromisos internacionales asumidos, y eso tampoco se puede borrar con el codo porque está firmado con la mano, con el principio de igualdad y la no discriminación en razón de género y su interacción con el principio, y en esto quiero referirme específicamente, en el principio de progresividad y no regresividad. Ese es el principio que tiene que sostener cualquier país moderno o que se precie de querer estar en la senda de la modernidad. Finalmente, creo que esta es simplemente una contribución que ojalá tenga la oportunidad de poder ser debatida. Creo que es una buena oportunidad de también discutir por ahí el número de los integrantes de la Corte. Y entonces así todos nos quedamos tranquilos y todos tenemos la igualdad de oportunidades, con, digamos, propuestas reales, propuestas que nos permitan el debate constructivo en la Argentina, porque creo que hace tiempo que en nuestro país, en la Argentina, se vienen discutiendo la razonabilidad y el sentido común. Pareciera que no hay posibilidad ni de hacer una ley con sentido común, ni mucho menos de ponerse a debatir en una cosa tan sencilla como es nuestra Corte Suprema de Justicia para los próximos 20 años, como se ha dicho muchas veces. Creo que es todo un compromiso, creo que es todo un desafío, pero que tenemos que tener en cuenta esto último, que estamos dándole a la Argentina la posibilidad de tener una Corte Suprema de Justicia que sea modelo en el mundo y que sea equitativa, que tenga un principio de equilibrio y que ponga en valor la necesidad de esa mirada de las mujeres en los momentos de decisión, en los fallos con perspectiva de género. Y por supuesto en esto quiero reiterar, no tengo más que reiterar mi compromiso y el compromiso de todos quienes estamos trabajando en esto, pero fundamentalmente felicitar
a la Asociación de Juezas, de Mujeres Juezas de la Argentina por haberse puesto al hombro esta posibilidad del debate en la Argentina. No puede haber justicia, no hay justicia si más del 50% de esta población no está representada en ese lugar tan importante como es la Corte Suprema. Esto no es un tema político, es un tema de absoluta justicia para todos los argentinos y para todas las argentinas. Eso es nuestro derecho y eso es lo que queremos que se debata y que se resuelva. Muchísimas gracias a todas por participar y nuevamente gracias a la asociación. Con la palabra de la senadora nacional por la provincia de Córdoba, Alejandra Vigo, concluye la presentación del proyecto de ley de paridad de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizado en el marco del ciclo de diálogos institucionales organizado por la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en su 30º aniversario. Muchísimas gracias por acompañarnos y participar. Muy buenas tardes.